Revelado, la increíble transformación de una joven echada por su familia y su novio. Estrella Valeria nunca imaginó que el eco de sus sueños se tornaría en susurros de desdén. La música alegre que llenaba su rincón de Guadalajara se desvanecía en el ruido de las expectativas familiares. Con solo 23 años, la joven científica se encontraba atrapada entre el deseo de romper barreras y el peso de la tradición que la arrastraba. La mirada decepcionada de su madre resonaba en su mente cada vez que deseaba hablar de investigaciones, de fórmulas y experimentos. ¿Acaso no es suficiente ser madre y esposa? Solía preguntarle su familia con un tono lastimero. La frustración ardía en su pecho. Luego vino la discusión más dolorosa. Su familia esperó que en su mirada se reflejara la felicidad de un futuro convencional, pero Valeria sentía que le robaban su esencia. Tras un grito desgarrador, eligió salir, aterrando sus ilusiones en la realidad. Cada paso por las coloridas calles de su barrio la hacía sentir vacía, perdida. Pero el golpe más certero llegó cuando su novio, el futbolista que siempre había sido su apoyo, la abandonó. «No puedo presentarte a mis padres, no eres la mujer que ellos quieren», dijo, como si sus sueños fueran un lastre del que deshacerse. Con el corazón hecho añicos, Valeria se sintió como un fantasma vagando en su propio hogar. Mientras deambulaba, la tristeza la llevó a buscar refugio en las palabras de su abuela. Encontró esa pequeña casa repleta de recuerdos y la calidez de un amor incondicional. La voz de su abuela, suave y sabia, relataba la historia de su tatarabuela, una científica olvidada, cuya pasión fue ahogada por la misoginia del pasado. En ese momento, Valeria sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. «No solo son mis sueños», se repetía a sí misma. La herencia familiar la impulsaba. Pero, ¿y si no estaba a la altura de las expectativas? Con ese nuevo propósito, se inscribió en la universidad local. En medio de las miradas escépticas de sus compañeros y profesores, luchó. Su mente aceleraba. Cada comentario despectivo que recibía se adhería a su piel como una segunda capa. La presión de demostrar que merecía estar ahí, que sus talentos no eran un accidente, la mantenía despierta por las noches. Se sumergió en un proyecto sobre energías sostenibles, un camino donde sentía que podía brillar, pero también era un campo minado de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días más tarde, un excompañero la humilló en clase. La burla resonó en su mente como un eco horrible. «No eres más que una chica que sueña», decía, mientras las risas a su alrededor la golpeaban como puños. La indignación y el dolor la llenaron de rabia. La urgencia de demostrar que el valor de una persona no se mide por su género se enredaba con su temor a claudicar. La lucha interna la devoraba, pero el legado de su bisabuela la mantenía en pie. Su voz, un grito sordo en su interior, clamaba por salir, por darse a entender, por ser vista. Finalmente, el día de su presentación llegó. Su corazón latía en un ritmo acelerado. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras se preparaba para compartir su trabajo y su historia personal sobre el machismo, su mirada se fijó en un rincón del auditorio, donde una figura conocida apareció: su exnovio.
El silencio helado de la sala se cargó de expectativa, y Valeria se sintió en la encrucijada entre su pasado y un futuro incierto. En ese instante, supo que el rechazo había forjado una nueva mujer dentro de ella, pero el retumbar de su familia, entrante con juicios y comentarios, la atrapó en una tormenta de emociones. ¿Podría levantarse y desafiar las sombras o se dejaría arrastrar por el peso de la tradición nuevamente? La luz del proyector iluminaba su rostro, y Valeria sintió cómo el aire se le escapaba. Su mente, lejos de quedar en blanco, estalló en una serie de pensamientos desordenados. ¿Podría realmente transformar su dolor en poder? Ante la feroz mirada de su exnovio, absorbió el miedo y lo mantuvo a raya. No quería que dictara el rumbo de su vida por más tiempo. Con una respiración profunda se plantó frente a su audiencia. La voz, al principio temblorosa, comenzó a fluir como un río indomable. Cada palabra que pronunciaba se iba tejiendo en una manta de resiliencia. Compartió sus luchas, sus esfuerzos y sobre todo los sueños que desesperadamente deseaba alcanzar. Las facciones de sus compañeros se transformaron. Los murmullos de desdén se tornaron en atentas miradas. El desafío fue monumental. Sabía que había arriesgado su reputación. Se preguntó si las dudas que la habían acompañado durante toda su vida salirían a la superficie, si su vulnerabilidad se convertiría en un arma de doble filo. Una parte de ella quería retroceder, esconderse entre las sombras de la sala, donde la presión social no pudiera alcanzarla. Pero el legado de su bisabuela la instaba a seguir. Ella también había enfrentado un mundo que se negaba a aceptarla. Sin embargo, la transformación no sería fácil. Valeria se sentía como un maratonista que corría en una carrera contrarreloj. Cada día en la universidad, cada trabajo, cada proyecto, era una prueba que se sumaba a su carga emocional. Cuando las energías renovables se convirtieron en el núcleo de su investigación, también se dio cuenta de que la sostenibilidad estaba en su propio interior. Su determinación era un recurso que podría regenerar sus propias fuerzas. Las semanas siguientes fueron una vorágine de aprendizaje y crecimiento. Con cada fracaso, su expectativa de enfrentar nuevas oportunidades se amplió. Comenzó a asociarse con otros estudiantes para compartir ideas, y cada sesión de trabajo se convertía en una plataforma para examinar nuevas perspectivas. Valeria, quien un día se sintió sola, ahora formaba parte de un grupo que valoraba su ingenio. Sin embargo, no todo era armonía. Las voces del escepticismo todavía la seguían, como sombras que acechaban a la luz. Su exnovio, en un intento de desestabilizarla, comenzó a difundir rumores sobre su trabajo, cuestionando su dedicación. La primera reacción de Valeria fue de frustración, como si una fuerza oscura intentara aplastarla nuevamente. Pero en lugar de encerrarse en la tristeza, decidió usar esa negatividad como catalizador. Se adentró en su proyecto de energías sostenibles con un fuego renovado. Horas de investigación se convirtieron en todo su ser. Buscaba fuentes que pudieran hacer eco de su mensaje, que pudiera ser un testamento de su lucha. Se dio cuenta de que podría ser su voz la que rompiera las cadenas. La duda empezó a desvanecerse mientras su confianza se alzaba como una tormenta decidida a arrasar con todo lo que se interpusiera. El día del proyecto final llegó. El auditorio estaba colmado de estudiantes, profesores e incluso algunos miembros de su familia que habían decidido llevar su crítica a la práctica. Valeria sintió el estruendo en el pecho, un recordatorio de que todo estaba en juego. Cada uno de ellos se había convertido en un testigo, y en este escenario ella no sería la víctima. Su voz resonó firme, apoyada por el conocimiento adquirido y la pasión que había florecido en su corazón. Al final de su presentación, el silencio fue equiparable al de un grito de desafío. Al mirar a sus pares y ver asombro en sus rostros,
Valeria entendió que sus sueños no solo eran posibles, estaban destinados a ser su realidad. Sin embargo, en medio de sus logros, una nueva inquietud se sembró. ¿Quién realmente sería Valeria en el futuro? La duda aún permanecía. Había un mundo armado de expectativas esperándola, y en ese instante comprendió que su viaje apenas comenzaba. Con su familia y su exnovio mirando, sus ojos se fijaron en el horizonte. Un nuevo camino la aguardaba. Una nueva tensión se cernía en el aire. Después de su presentación, una figura inesperada se acercaba a ella. Alzó la mirada y su corazón se detuvo. ¿Quién era esa persona que podría cambiar de nuevo su vida? Valeria mantuvo su mirada fija en la figura que se acercaba. Era una mujer de porte elegante, con una mirada que parecía atravesar las máscaras de inseguridad que aún la envolvían. A medida que se aproximaba, Valeria sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Por qué esa desconocida acudía a ella después de un momento tan crucial? «Me llamo Clara, he estado siguiendo tu trabajo», dijo la mujer con una sonrisa que irradiaba confianza. «He quedado impresionada con la profundidad de tu proyecto sobre energías sostenibles. Creo que podrías aprovechar tus habilidades y contribuir a un cambio significativo». Valeria parpadeó, asimilando las palabras de Clara. No había pensado en la posibilidad de que alguien, más allá de su círculo inmediato, reconociera su esfuerzo. La incertidumbre la atormentaba. ¿Estaba preparada para este nuevo camino que se le ofrecía? Tu enfoque y tu autenticidad son exactamente lo que necesitamos en nuestra organización, continuó Clara, sin perder la calma. Estamos buscando mentes creativas que puedan desafiar el statu quo y brindar nuevas soluciones. ¿Te gustaría hablar más de esto? Su corazón latía con fuerza. La propuesta resonó en ella, pero una parte de Valeria se cuestionaba si realmente merecía esa oportunidad. El eco de las dudas y los rumores de su exnovio se repetían en su cabeza. ¿Realmente podría ser la voz que deseaban escuchar? En ese instante, Valeria recordó la fortaleza que había encontrado en su lucha. Había transformado su dolor en poder, y esa voz que había alzado en el auditorio ahora podría usarse para impactar realidades más amplias. Sin embargo, aceptarlo significaba abrirse a nuevas expectativas y riesgos. «Sí, me encantaría hablar más», respondió finalmente, sintiendo que una chispa de determinación comenzaba a brillar en su interior. El intercambio de información fue veloz y fluido. Clara se despidió con una promesa de volver a contactarla, y mientras se alejaba, Valeria se sintió dejada a merced de pensamientos contradictorios. La oportunidad era fascinante, pero también aterradora. Las decisiones que estaba tomando ahora no solo afectarían su futuro inmediato, sino que definirían quién sería en el largo plazo. El dilema persistente de quién era realmente Valeria la acechaba más que nunca. Las semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Valeria se encontraba inmersa en un proceso de autoevaluación constante. Participó en reuniones, investigó nuevas tendencias en sostenibilidad y comenzó a establecer contactos profesionales. Mientras tanto, su exnovio intentaba hacerla retroceder al esparcir rumores, pero cada comentario malintencionado la llenaba de energía en lugar de desánimo. Se obligaba a redefinir su realidad sin dejar que las sombras del pasado la dominaran. Un día, tras un intenso trabajo en equipo, uno de sus compañeros, Daniel, se acercó a ella. «Me impresiona tu capacidad para mantenerte firme a pesar de las dificultades. Nunca he visto a alguien convertir tanto dolor en impulso». Sus palabras calaron hondo en Valeria. Sorpresivamente, el reconocimiento la llevó a una conclusión reveladora. Comenzó a explorar sus raíces familiares, buscando comprender la conexión con su bisabuela y la fuerza que le había legado.
En cada descubrimiento, Valeria tejía vínculos con su propia narrativa, encontrando recursos internos que nunca antes había visualizado. Sin embargo, la calma antes de la tormenta se desplomó. Clara le había mencionado la posibilidad de presentar su trabajo en una conferencia internacional sobre sostenibilidad. Había un llamado a la acción, pero el miedo a fallar se convertía en un grillete pesado. Finalmente, en una noche silenciosa, se sentó frente a su laptop. Las palabras fluyeron como un torrente. Cada idea, cada desafío, se amalgamó en un posible discurso. Pero antes de finalizar, el sonido de un mensaje interrumpió su concentración. Era Clara. Necesitamos hablar sobre la presentación de la conferencia. Yo también creo que puede ser una plataforma para ti, pero hay algo más que necesitas saber. Valeria sintió que el aire se le escapaba nuevamente. ¿Qué más podría surgir en este viaje que apenas comenzaba a desentrañar? Estaba preparada para lo que venía. La mañana siguiente, Valeria se despertó con el eco del mensaje de Clara resonando en su mente. La incertidumbre se convirtió en un nudo en su estómago. Las oportunidades sonaban emocionantes, y sin embargo, el miedo a la exposición era una sombra difícil de ignorar. Era el momento de enfrentar sus miedos, de decidir si estaba dispuesta a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Mientras se preparaba para el trabajo, contempló su reflejo en el espejo. Vio una mujer que había luchado por sus sueños, pero también a una persona que aún guardaba cicatrices del pasado. La voz de su exnovio resonaba en sus recuerdos, recordándole sus inseguridades y fracasos. «No eres suficiente», le decía su mente. Pero esa mañana, decidida a silenciar a su crítico interior, Valeria eligió otra narrativa. «Soy suficiente». Llegó al trabajo con un propósito renovado, dispuesta a absorber cada fragmento de información útil y a conectar con quienes compartían su pasión. A medida que avanzaba el día, se sintió atraída hacia la sala de conferencias, donde un grupo de expertos discutía sobre innovaciones en su campo. La información la invadió como una corriente eléctrica y por primera vez se sintió a la altura de la conversación. Uno de los panelistas, un destacado líder en tecnología ecológica, hizo un comentario que le causó un profundo impacto. La verdadera innovación surge de la vulnerabilidad. Cuando mostramos nuestras debilidades, abrimos la puerta a posibilidades inimaginables. Esa afirmación la resonó con fuerza. La vulnerabilidad, a menudo vista como una debilidad, podría convertirse en su mayor fortaleza. Más tarde, durante un descanso, Valeria se acercó al panelista. Con un corazón palpitante y una confianza recién descubierta, le habló de su proyecto. A medida que compartía su visión, se dio cuenta de que no estaba allí para impresionar, sino para conectar y aprender. El panelista escuchó atentamente y al finalizar le ofreció su tarjeta. «Si decides enviar tu propuesta, estaré aquí para respaldarte». Esa conversación fue un punto de inflexión. Valeria entendió que no solo tenía un proyecto valioso, sino que también poseía algo más profundo. Una voz que merecía ser escuchada. Al regresar a casa esa noche, el mensaje de Clara seguía en su mente. Debía prepararse para la posible presentación en la conferencia, pero el temor al fracaso apareció nuevamente, un pensamiento que había estado luchando por deshacer. Decidió enfrentar esos temores de manera activa. Creó un esquema para su presentación, destilando sus ideas más potentes en segmentos concisos y apasionantes. Cada palabra escrita era un paso hacia la reclamación de su propio viaje. El diálogo interno cambió. En lugar de anticipar el fracaso, empezó a visualizar el éxito, la posibilidad de impactar a otros con sus ideas. Mientras trabajaba, recibió otra notificación en su teléfono. Era Clara. «Podemos reunirnos para hablar de tu presentación.
conferencia está más cerca de lo que piensas, y es esencial que prepares algo digno de tu potencial. La emoción y el pánico la invadieron al mismo tiempo. Valeria se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante la acercaba más a descubrir quién realmente era, pero también a algo más aterrador: la responsabilidad de asumir su propio poder y luchar contra su pasado. Había algo que la esperaba al otro lado de esta nueva oportunidad, y no podía permitirse dejarse vencer. La búsqueda de su propia voz y verdad se estaba volviendo más clara. De repente, su teléfono vibró de nuevo. «¿Podemos hablar en persona? Necesito explicarte algo importante sobre el evento». La inquietud invadió su ser. ¿Qué información podría cambiarlo todo una vez más? Valeria se encontró en la encrucijada de la revelación y el crecimiento personal, y cada tic-tac del reloj parecía presionarla hacia un salto que podría cambiar su vida. ¿Debería estar lista para recibir lo que venga, o el peso del pasado seguiría haciéndola vacilar? El día siguiente comenzó con una mezcla vibrante de ansiedad y expectativa. Valeria no podía dejar de pensar en la propuesta de Clara. La posibilidad de dar un paso decisivo estaba al alcance de su mano, pero también se sentía como un abismo oscuro. Su mente empezaba a divagar entre lo que podría significar una nueva oportunidad y lo que había perdido en el camino. Mientras se preparaba para su reunión con Clara, su mirada pasó de nuevo ante el espejo. Esta vez se enfocó en su sonrisa, en cómo ciertos cambios eran reflejos del trabajo interno que había estado realizando. Decidió que el dolor de su pasado no podía ser su único legado. Esa mañana se prometió a sí misma que cada palabra que pronunciaría en la reunión sería un ladrillo en la construcción de su futuro. Al llegar al café donde se reunirían, la energía en su interior se mezclaba. Era un espacio concurrido pero acogedor, con un aroma a café fresco que envolvía todo. Se sentó en una esquina mirando a los asistentes, observando cómo otros estaban inmersos en conversaciones apasionantes. Un nuevo sentido de pertenencia emergía en ella, como si por fin comenzara a reconocer que también podía ser parte de esa conversación. Clara llegó puntual, con un brillo en los ojos que solo podía significar entusiasmo. Tras las presentaciones y un rápido intercambio de anécdotas sobre la vida, la conversación dio un giro inesperado. «Valeria, quería hablarte sobre algo más que tu presentación», comenzó Clara, su voz un susurro urgente. «Hay una oportunidad de mentoría con uno de los líderes del sector, pero es bastante exclusivo». La mirada de Valeria se iluminó. Esto era más de lo que había imaginado. «Mentoría. ¿Qué significa eso para mí?», se preguntó internamente. Clara continuó. «Esto podría ser un cambio de juego, pero necesitarás demostrar que estás lista. Quieren ver capacidad, no solo ideas. Tú tienes el potencial, pero hay que pulirlo». De repente, la presión se intensificó. Valeria sintió que todo lo que había trabajado, toda la vulnerabilidad que había comenzado a abrazar, estaba en juego. La pregunta no solo era si estaba lista, sino si podía abrirse a una idea de ser mentoreada. También le recordaba las cicatrices de su pasado, esos momentos en que la búsqueda de validación la había llevado a lugares oscuros. «Me gustaría intentarlo», respondió, dejando que el miedo a la exposición se convirtiera en determinación. Era un paso, quizás temeroso, pero firme. La aceptación de ese reto significaba que podía volverse más consciente de sus fortalezas y debilidades, trepar aún más alto, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Clara sonrió y asintió. «Eso es lo que quería escuchar, pero tienes que prepararte. La primera cosa que tienen que ver es tu presentación». La conversación fluyó hacia detalles, y el mundo exterior se desvaneció mientras Valeria se sumergía en su propio potencial. Sin embargo, cuando la reunión concluyó y se despidieron, Valeria se sintió abrumada. Esa bruma de entusiasmo se mezcló con la sombra de la duda.
¿Era capaz de cumplir con las expectativas? ¿Podría enfrentar la presión de un mentor sin desmoronarse? Regresó a casa y se dio cuenta de que esta era una oportunidad de crecimiento personal que había estado esperando. Pero cada avance estaba rodeado de una niebla de expectativas y presión interna. En su mente, el eco de esos momentos de inseguridad resurgió, desafiándola. Tenía que encontrar una manera de callar a su crítico interior. En la quietud de su habitación, comenzó a escribir en su diario, retratando sus temores y esperanzas. La escritura se convirtió en un ritual, un espacio donde podía plasmar no solo su incertidumbre, sino también la fuerza que estaba descubriendo en su esencia. De pronto, como si el destino quisiera jugar con sus expectativas, recibió otra notificación. Su corazón se detuvo. Era un mensaje anónimo que decía: «El pasado nunca se olvida, y hoy hay cosas que deberías saber antes de continuar. Estás a un paso de descubrir la verdad». Sus manos temblaron al leerlo. La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar ahora se sentía aún más expuesta. ¿Qué verdad podía cambiar su camino una vez más? Valeria sabía que una nueva revelación la esperaba al final de este viaje. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo, y no podía dejar que el miedo al pasado la detuviera. La transformación que estaba a punto de vivir demandaría no solo coraje, sino también la valentía de enfrentar lo que había permanecido oculto. Aquella noche, Valeria no pudo dormir. Su mente se revolvía como una tormenta descontrolada, atrapada entre la emoción de lo que estaba por venir y el temor de lo que podría descubrir. Fue en medio de ese caos que decidió que no podía permitir que su pasado dictara su futuro. Era el momento de tomar control, de ser la arquitecta de su propia historia. Con el amanecer, el claro de luz que entraba por la ventana se convirtió en su aliado. Se sentó frente a su computadora, decidida a comenzar a estructurar su presentación. Las palabras tomaban forma en su mente, las ideas empezaron a fluir. Sería un relato sobre su viaje personal, sobre cómo sus luchas la habían transformado en la mujer que era hoy. Mientras escribía, un destello de claridad despertó en ella. Se dio cuenta de que cada desafío había forjado su carácter, dándole herramientas valiosas para la vida. Esas experiencias, lejos de ser cadenas que la sujetaban al pasado, eran piezas clave que podría usar como trampolín. Su vulnerabilidad no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Sin embargo, esa revelación no venía sin su propia carga. A medida que seguía trabajando, las sombras de su pasado emergieron de nuevo, demandando atención. Esa notificación misteriosa había penetrado en su conciencia, como un eco insistente que no podía ignorar. Debía enfrentarlo. Este impulso de descubrir la verdad sobre el mensaje la llevó a tomar notas al margen de su tarea principal. Buscó respuestas en sus redes sociales. Tal vez, en algún lugar de esos contactos, se escondía la clave de ese enigma. Con determinación, se sumergió en esa exploración. Era una búsqueda que prometía tanto claridad como confrontación. Cada contacto era una puerta, cada respuesta potencial, un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. La adrenalina corría por sus venas a medida que se acercaba a la raíz de su incertidumbre. En medio de esta búsqueda, recordó las palabras de Clara: «Es momento de demostrar que estás lista». Así que, mientras exploraba los rincones de su vida pasada, comenzó a dar forma a su presentación. Cada diapositiva era un reflejo de su crecimiento, cada anécdota, un paso hacia adelante. Lograría conectar su historia personal con su profesionalismo de una manera que nunca había concebido. Sin embargo, había algo más en juego. Cada revelación sobre su pasado la vinculaba a decisiones que a veces no había tomado, pero que habían sido tomadas por ella en su ausencia. Estaba a punto de deshacer una coraza que había construido durante años.
Cada respuesta la acercaba a la verdad que había eludido y eso la aterrorizaba. En un momento de introspección, Valeria se dio cuenta de que el camino que había comenzado a trazar no solo la estaba preparando para la mentoría, sino también para una nueva relación con su historia. Estaba comenzando a ver su vida no como un relato de fracasos, sino como una jornada de aprendizajes. Un camino en el que cada revés era simplemente una oportunidad en espera de ser descubierta. Pasaron los días, y mientras se acercaba la fecha de la reunión con su posible mentor, el misterio del mensaje anónimo seguía latente. Su presentación era cada vez más sólida, y su confianza crecía, pero había una sombra que la vigilaba. La noche antes del encuentro decisivo, Valeria miró al espejo una vez más, esta vez buscando algo más que una sonrisa. Buscaba valentía. Estaba a punto de dar un paso que podría cambiar el curso de su vida, y sin embargo, esa verdad que había estado evadiendo la llamaba. Con el corazón palpitante, decidió que se enfrentarían. Al abrir su laptop, vio el mensaje una vez más. Estaba a un clic de saber, y un nuevo impulso de determinación la invadió. Esa mañana no solo iba a presentar sus ideas, iba a desenterrar su verdad. A la mañana siguiente, cuando salió de casa, una decisión resonó en su interior. El momento de la revelación había llegado. Pero mientras comenzó su camino, una nueva notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Necesito verte. Hay cosas que no entiendes. Tu vida depende de ello. Con una mezcla de incredulidad y resolución, Valeria supo que cada paso que daba era un hilo tejido en la compleja trama de su vida. La verdad podía ser más inquietante de lo que había imaginado, pero también era la clave que abriría la puerta a su verdadera transformación. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que le esperaba? Valeria caminaba a paso firme, aunque cada pisada resonaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Había decidido que ya no podía ser prisionera de una historia que la convertía en víctima. Cada mensaje recibido, cada recuerdo reprimido, la empujaba a confrontar su vida de un modo que hasta entonces había evitado. Aquella mañana no sería únicamente un encuentro profesional, sería el inicio de una transformación profunda. El recorrido hacia su cita con el mentor se tornaba en su mente en un camino de autodescubrimiento. Recordó el momento en que había comenzado a renunciar a los miedos, a las inseguridades que la habían acompañado por años. La presentación que había confeccionado no era solo un conjunto de diapositivas, era un reflejo de todo lo que había superado, un testimonio de su capacidad para levantarse cada vez que la vida la derribaba. Cuando llegó al café donde se llevaría a cabo la reunión, inhaló hondo y sintió el aroma de café recién hecho como un nuevo amuleto. Las mesas estaban decoradas con plantas pequeñas. La luz se filtraba a través de las ventanas, iluminando el lugar con un brillo cálido. Sin embargo, su mente seguía girando en torno al mensaje que había recibido. La urgencia de ese encuentro con la persona detrás de aquel texto se intensificaba, como un eco que reverberaba en su ser. ¿Qué secretos ocultaban esas palabras? Al sentarse, la ansiedad se transformó en una oleada de adrenalina. La mirada del mentor, un hombre de mediana edad con una sonrisa acogedora, le brindó confianza. Era consciente de que su próximo paso debía ser el más audaz de su vida. Compartir sus experiencias no lanzaría solo su carrera, también la obligaría a hacerse frente a su vulnerabilidad. Cuando comenzó a hablar, su voz resonaba con un tono firme y claro. Se dio cuenta de que no era solo una presentación, era una declaración de su existencia. Mientras hablaba sobre sus desafíos, sobre cómo había tejido su narrativa, notó que los ojos del mentor brillaban con interés. A cada momento que continuaba con su historia, la fuerza interior crecía.
Sentía que allí, en medio de una sala llena de luces suaves y el murmullo del café, estaba marcando un antes y un después en su vida. La presentación quedó atrás. Lo que importaba era la autenticidad de las palabras que fluían desde lo más profundo. Al concluir, el mentor la miró. Su expresión era un compendio de admiración y curiosidad. Valeria, hay algo en tu historia que debes explorar más a fondo, no solo con el mundo, sino contigo misma. La transformación que buscas ya está en ti, pero hay capas que necesitas despojarte. Esas palabras pudieron haber sembrado dudas, pero en el fondo Valeria las sintió como un empujón hacia la verdad. Sabía que había un laberinto emocional por desentrañar, una historia oculta que quería entender. Mientras se despedía, la inquietante notificación de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Al verlo, una mezcla de desasosiego y expectativa la invadió. El mensaje en sí no solo prometía respuestas, parecía haber sido escrito por alguien que portaba una gran carga de conocimiento sobre su pasado. No podía escapar de esto. En su interior, algo le decía que ese encuentro era inevitable, una parte de su viaje que no podría ignorar. Con cada paso que daba hacia su hogar, Valeria sabía que su vida se estaba preparando para un nuevo capítulo, uno que la obligaría a profundizar en lo que había evadido. Consciente de que debía tener el coraje para enfrentar sus verdades más oscuras, se sintió un poco más dispuesta a hacerlo. Había una fuerza latente en su interior, y tras su encuentro, estaba más decidida que nunca a activarla. Sin embargo, en el fondo, una inquietud se enredaba en su mente. ¿Quién la esperaba detrás de esos mensajes? Al llegar a casa, Valeria sintió que el tiempo se detuvo mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla. En ese instante, finalmente, se atrevió a hacer clic. La verdad estaba a un mensaje de distancia, y la promesa de descubrimiento la empujaba a avanzar, haciéndola sentir que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo. ¿Qué secretos y sombras emergían en esa nueva comunicación? Valeria respiró hondo antes de abrir el mensaje que la había tenido en vilo. En su interior, la mezcla de excitación y miedo se entrelazaba. Las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. He estado observando tu progreso. Hay cosas que necesitas saber sobre tu pasado, cosas que podrían cambiar el rumbo de tu vida. Palabras que resonaban en su mente, creando un eco que reverberaba en sus más profundos temores. A medida que leía, la sensación de desasosiego se intensificaba. Cada frase era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, pero cuya imagen se sentía distante y borrosa. Lo que antes había sido un mero texto se transformaba en un portal que la empujaba hacia su historia olvidada. Esto no solo era sobre ella y su futuro, sino sobre la búsqueda de la verdad que había desechado. La necesidad de entender quién era y de dónde venía se convirtió en una urgencia apremiante. Decidió responder. Su mente agitada trazaba líneas de conexión entre las partes de su pasado que había mantenido ocultas. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mí? Envió, casi sin pensar. Con cada palabra también se sentía como una exploradora, decidida a descubrir una tierra desconocida a través de la asistencia de un extraño. La vulnerabilidad que había sentido antes era ahora un catalizador. Entendió que había que enfrentar ese miedo, o quedaría atrapada en la indiferencia. En los días siguientes, Valeria se sumió en un viaje introspectivo. Nadaba en recuerdos, se preguntaba sobre sus decisiones, sobre los capítulos de su vida que la habían definido. Comenzó a escribir. No solo presentaciones, se dedicó a desenterrar cada emoción, cada pasión que había desechado. Las páginas se llenaban de cartas a su yo del pasado. Las palabras crudas y sinceras se transformaban en una especie de terapia que la alineaba con su verdadero ser.
El mentor, entonces, se volvió su guía en este proceso. Consiguió identificar sus talentos no solo en la oratoria, sino en su habilidad para narrar su historia con autenticidad. Ella comenzó a dar talleres en pequeñas reuniones, donde cada participación se sentía como una revelación, tanto para ella como para los demás. La capacidad de sanar a través de contar su propia experiencia se hizo evidente, despertando en ella un sentido renovado de propósito. Un día, mientras compartía sus vivencias, se encontró con una mujer que escuchaba con atención. Sus ojos reflejaban un profundo entendimiento. Valeria sintió que había creado un puente. La habilidad de conectar con otros mediante la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Era como si cada historia compartida encendiera una chispa, un motivador para que otros enfrentaran sus propios fantasmas. Sin embargo, la sensación de gozo se entremezclaba con la angustia. ¿Dónde la llevaría todo esto? La imagen del mensaje seguía resonando. La necesidad de conocer la verdad detrás de las palabras del desconocido era apremiante. No podía ignorar que lo que había comenzado como un encuentro fortuito podría ser una oportunidad para expurgar las sombras que acechaban en su vida. Con esa convicción decidió retomar los hilos del pasado. En su mente emergía la urgencia de un encuentro real. Volver a conectar con aquellos que una vez había dejado atrás comenzaba a tomar forma como un reto que debía enfrentar. Detrás de cada mensaje, cada contacto, había la promesa de descubrimientos. Estaba decidida a no permitir que su historia particular fuera un secreto más. Debía ser propulsora de su propia voz. Sin embargo, al pulsar enviar nuevamente, una nueva notificación se encendió en la pantalla. No era la respuesta que esperaba de su interlocutor, sino un mensaje del mentor. Valeria, creo que es hora de que te enfrentes a la verdad que has estado buscando. Es tiempo de confrontar lo que has enterrado. Nos reuniremos el martes. El día se acercaba, y ella sabía que se acercaba un momento crítico. La verdad, inminente y aterradora, estaba a punto de ser revelada. Tendría el valor para confrontarla. Lo que le esperaba podría cambiar no solo su percepción del pasado, sino también su futuro. La tarde del encuentro, Valeria se sentó en un café cercano al estudio del mentor. A medida que el reloj avanzaba, el pulso de su corazón se aceleraba. Las últimas semanas habían estado llenas de introspección y descubrimientos, pero la ansiedad por lo que estaba a punto de revelar su profesor le erizaba la piel. Se preguntaba si realmente estaba lista para abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que su mentor se había acercado. La voz suave de él la sacó de su ensimismamiento. ¿Listo para lo que viene?, le preguntó con una sonrisa que buscaba infundir confianza. Ella asintió, aunque no podía evitar que la sombra de la incertidumbre se adhiriera a su ser. Se dispusieron a hablar, y el mentor comenzó a guiarla con preguntas que la llevaron a áreas de su vida donde el dolor había estado enterrado. Valeria sintió que cada palabra que compartía con él la acercaba más a la verdad que había estado evitando. Se habló de su infancia complicada, de las dinámicas familiares que la habían forzado a calidad de una superviviente, y de su relación fallida que tanto dolor le había causado. «No tienes que cargar con esto sola», le dijo él, haciendo énfasis en la liberación que podría venir con la aceptación. Fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de que había estado aferrándose al miedo, creyendo que confrontar su pasado sería abrazar el dolor. Pero lo que realmente necesitaba era transformar esa carga en una fuente de fuerza. Con cada pregunta empezó a descubrir aspectos de sí misma que había mantenido en la penumbra. Recuerdos de sus sueños de infancia, cuando deseaba ser escritora y narrar historias que inspiraran a otros.
regresaron a su mente. Había dejado que otras personas definieran su valor, su dirección y su felicidad. Se dio cuenta de que, si quería cambiar su futuro, debía asumir el control de su narrativa. ¿Cuáles son tus verdaderas pasiones, Valeria?, preguntó su mentor. Al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de que su amor por la escritura era incondicional. Se sentía viva cuando plasmaba sus pensamientos y emociones en palabras, pero había permitido que su inseguridad la detuviera. Con determinación, Valeria compartió sus deseos a viva voz. Quiero escribir, quiero contar historias que conecten con la gente y les ayuden a sanar. Era el primer paso hacia una nueva dirección profesional y personal. El mentor sonrió, reconociendo en sus ojos la chispa de una nueva resolución. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. A partir de ese día, Valeria dejó de escribir solo cartas a su yo del pasado y se comprometió a escribir un libro que reuniera sus experiencias, entrelazando sus lecciones con las historias de aquellos a quienes había inspirado en sus talleres. Mientras la idea se afianzaba en su mente, las palabras dejaban de ser meras letras en una página. Se convertían en una herramienta, un arma para combatir sus miedos, exponer verdades y dar voz a las historias que habían quedado sin contar. La escritura se transformaría en su aliado más poderoso. Sin embargo, la emoción de este nuevo camino venía acompañada de dudas renovadas. ¿Cómo podría llevar a cabo este proyecto monumental? ¿Qué pensarían aquellos que la conocían de su renacimiento personal? Cuando los días comenzaron a pasar, apareció un nuevo mensaje en su teléfono, cuya carga emocional era igual de intensa que los anteriores. Era de su interlocutor misterioso. Creo que es hora de hablar sobre tu verdadero legado. Estaré en el lugar donde todo comenzó. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Esa reunión podría ser la clave que abriese la puerta a su pasado y le ofreciera la claridad que tanto anhelaba. Pero también planteaba la pregunta más importante. ¿Estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba su legado? Valeria se sentó en la misma esquina del café donde se había reunido con su mentor, el corazón latiendo con fuerza. Había pasado por un proceso transformador que la había llevado a descubrir y abrazar su voz, su pasión por la escritura y el deseo de narrar historias que resonaran con otros. Pero ahora el misterioso mensaje había despertado un nuevo torrente de emoción y dudas. La experiencia de las últimas semanas había sembrado en ella una confianza sólida, pero las sombras del pasado aún la acechaban. Recordó cómo había transformado la vulnerabilidad en su mayor fortaleza, cómo había aprendido a narrar su propia historia con valentía. Cada lágrima derramada había sido una semilla de crecimiento, cada desafío una oportunidad para reinventarse. El momento de la reunión había llegado, y cuando entró el café, el aire se sintió cargado de expectativas. La figura que la esperaba no era casual. El hombre que había estado recibiendo sus mensajes era un viejo amigo de la familia, alguien que había estado presente en su infancia y cuya ausencia había marcado su vida. Su mirada era profunda, como si conociera cada rincón de su alma. Valeria, comenzó, hay tanto que debemos discutir sobre tu legado. A medida que el diálogo avanzaba, las palabras fluían como un manantial desbordado. El hombre la guiaba a través de recuerdos que había mantenido enterrados. Reveló historias sobre su ancestro, la científica olvidada que había luchado por ser escuchada, y cómo su legado se había perdido en las sombras de la historia. Valeria sintió una mezcla de admiración y tristeza. Entendió que su propia lucha era parte de un tejido ancestral, y que ella era la portadora de una llama que debía ser avivada. «Eres la continuación de esta historia, Valeria», le dijo con gravitas. Las palabras resonaron en su mente. Entendió que su viaje
no era solo personal, era un llamado a honrar su historia familiar, a desenterrar el valor de los que vinieron antes que ella. Aquella revelación se sintió como un despertar. Su objetivo era claro. Debía contar su historia, la historia de su bisabuela y la historia de todas las mujeres que habían sido silenciadas a lo largo de los años. «Quiero escribir un libro», declaró, con una convicción renovada que iluminó su rostro. La respuesta que recibió fue un asentimiento de aprobación, como si este camino hacia la escritura estuviera destinado a suceder. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar a través de las ventanas, mientras Valeria esbozaba en su mente un esquema para su obra. Las semanas siguientes se tornaron en un torbellino de creatividad. Cada día, Valeria se sentaba en su escritorio, el café siempre a su lado, y plasmaba con fervor las historias que habían estado latentes en su interior. Las palabras fluyeron como un río indomable. Ya no temía enfrentar su pasado. Había decidido que cada experiencia, cada dolor, era parte de su narrativa poderosa. El proceso de escritura la transformó aún más. A medida que ponía en palabras su historia, su confianza se disparó. Compartió borradores con su mentor y amigos, quienes no solo ofrecían críticas constructivas, sino también apoyo incondicional. Por primera vez en su vida, Valeria se sentía en control. Estaba trazando su destino en las páginas de su libro. Luego de meses de arduo trabajo, finalmente llegó el día de la presentación de su manuscrito. Valeria se encontraba en el escenario frente a una audiencia compuesta por amigos, familiares y un grupo de editores esperando escuchar su voz. La emoción se mezclaba con la adrenalina mientras el ambiente se llenaba de murmullos expectantes. Cuando comenzó a leer, cada palabra que salía de su boca llevaba la fuerza de su viaje y la vulnerabilidad de sus luchas. La sala se sumió en un profundo silencio. Había un efecto casi hipnotizador en cómo sus historias resonaban en los corazones de quienes la escuchaban. Al concluir, el aplauso estalló como un tumulto de energía. Valeria sintió el calor de la validación y la realización. Este era su momento, un triunfo personal, un reflejo de todo lo que había conquistado. No solo había sanado sus propias heridas, sino que había dado vida a las voces silenciosas de su linaje. La satisfacción que experimentó era indescriptible. Se había convertido en la narradora de su propia historia, y esa historia tenía el poder de sanar a otros. Días después, mientras reflexionaba sobre el impacto de su presentación, recibió un correo electrónico inesperado. Era de una editora interesada en publicarle el libro. La alegría y la incredulidad se entrelazaban. Todo lo que había soñado estaba a un paso de hacerse realidad. Valeria logró el reconocimiento que tanto había anhelado. A partir de ese instante, empezó a ser invitada a conferencias, talleres y entrevistas donde continuaba compartiendo su historia. Inspiraba a otros a abrazar su vulnerabilidad, a ser auténticos y a luchar por sus sueños. Su legado no solo era suyo, sino que se expandía a otros que habían encontrado fuerza en su narrativa. Mirando hacia el horizonte de su vida con una confianza renovada, Valeria sonrió. Este era el resultado de su transformación, un viaje que la llevó a convertirse en la mujer que siempre debió ser. Había superado sus miedos, honrado su historia familiar, y todo había comenzado al decidir escuchar su propia voz. Ahora, donde el pasado y el futuro se entrelazaban, Valeria estaba lista para afrontar todo lo que viniera. Había conquistado el desafío de mirarse a sí misma y reescribir su propia narrativa. La historia de Valeria no había terminado, apenas comenzaba. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Cada me gusta alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir llevando historias inspiradoras a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal. Vamos juntos a seguir soñando y logrando.